a Bruno Lima y a Medifacos por esta oportunidad de mostrarles los trabajos realizados con diseños mini-esclerales multifocales, porque en realidad en este terreno estábamos muy preocupados porque había un grupo de pacientes que no tenían acceso a poder tener visión de lejos, intermedia y cerca con un mismo tipo de lente. Pensando en que la binocularidad es indispensable para el desarrollo justamente de todas las actividades, tanto de estudios como de trabajo sociales o deportivas, el paciente lo que hace es tomar la imagen con cada uno de los ojos y el cerebro con sus hemisferios trabajando van a hacer la fusión de una sola imagen que nos provee desde binocularidad y estereopsis y nos permite saber que las distancias de los objetos son las reales, y esto hace que nosotros nos pongamos a ver que la primera opción de cuando un paciente es presbita y usuario de lentes de contacto es la monovisión. Esta provee una solución inmediata pero de corto plazo, porque esa zona borrosa intermedia rápidamente es detectada como el paciente como una dificultad para ejercer muchos de los trabajos que habitualmente tiene que desarrollar en su diario vivir. A ver, no solamente pensemos que esta zona intermedia borrosa nos dificulta trabajar con una pantalla. Hay cosas en la vida diaria que hace que valoremos muchísimo más la visión intermedia que la visión cercana. Y fíjense esto, si yo trabajo como oficinista y tengo una pantalla o varias a 50-60 centímetros, la visión cercana calculada a 35 no me alcanza y la visión lejana tampoco. Pero si yo conduzco el automóvil hace que yo necesite una visión binocular para el aprovechamiento de los espejos laterales, el espejo retrovisor, lo que está pasando al frente y lo que pasa en los comandos del auto. Yo utilizo mi visión cercana para enfocar los relojes de comando del auto, el GPS, la radio, los espejos y el espejo retrovisor. Simplemente con una monovisión yo tengo que estar eligiendo con cuál de los ojos apunto a esa distancia y voy a tener una zona nebulosa donde termino conduciendo el auto con el corazón. Pero en casa, ver adentro de la heladera también significa un trabajo de media distancia, porque si no tenemos que meter todo el cuerpo para ver de cerca qué es lo que hay dentro de la heladera o alejarnos hasta la otra punta de la cocina para identificarlo, lo mismo que en los armarios donde estamos trabajando con una distancia de 80 centímetros mínimo. La monovisión es algo que puede solucionar algunos aspectos prácticos de un paciente que normalmente usa sus lentes de contacto en forma ocasional. Pero cuando hay que pensar en un paciente que tenga requerimientos visuales para todas las distancias, es importante que cambiemos esta zona borrosa intermedia por una zona de fusión de las imágenes, donde probablemente en una alternancia o dominancia de un ojo dominando el lejos y un ojo con mejor visión de cerca, haya en forma multifocal binocular una zona de fusión que sea agradable y práctica para este paciente que desarrolla todas sus actividades. Entonces convertimos una monovisión en una duovisión modificada con una gran zona intermedia que vas a ser la protagonista, una muy buena visión de cerca y una visión buena y aceptable en lejos. Ahora, esta fusión se da gracias a una percepción simultánea que tiene el cerebro de todas las imágenes, no solamente las que enfocamos en lejos, en estos 15 grados de visión central, sino también en la estereopsis, esas imágenes que tenemos a nuestro alrededor que se suman para que el cerebro nos dé un sentido temporal, temporoespacial, que nos
permita mover el cuerpo con una precisión de distancias, tanto de lejos, intermedia y cerca. Esto es absolutamente fundamental. Comprender entonces cómo llegan las imágenes a la retina y cómo el nervio óptico hace que nuestros hemisferios cerebrales fusionen en una sola imagen, también nos hace pensar en que el tamaño de las imágenes que estamos viendo sea el real. Cuando utilizamos monovisión y ya la diferencia entre lejos y cerca, nuestra adición, es mayor a 1,5 dioptrías, las imágenes de los tamaños de imagen retiniano son diferentes y entonces la fusión peligra. La única manera de que nuestros ojos binocularmente tengan el mismo tamaño de imagen retiniana es que con ambos podamos ver en todas las distancias, con lentes de contacto multifocales, que los conocemos y en el mercado hay mucha variedad. Pero poder hacer una lente escleral o mini escleral para córneas regulares e irregulares multifocales tiene un sinnúmero de ventajas, entre ellas que puedo optimizar el incremento de profundidad de foco como objetivo principal a perseguir y adaptarme a los diferentes tamaños de pupila. Las lentes blandas que conocemos en el mercado están diseñadas de una manera industrial y en serie, por lo tanto son más difíciles de personalizar. Los tamaños de pupila variables hacen que nosotros tengamos que poner justamente el foco en la posibilidad de darle al laboratorio dos medidas fundamentales para el diseño de estas lentes. Y una es el tamaño de pupila en descanso y el tamaño del diámetro horizontal de iris visible, que va a hacer que el laboratorio pueda regular la zona óptica de la lente de acuerdo al diámetro total. Ahora, qué bueno es no necesitar cajas de prueba extras. Les comento que ustedes pueden personalizar esta lente simplemente con las cajas de prueba tanto de Optimum XC, nuestra mini escleral para córnea regular, y Esclera SG, nuestra mini escleral para córnea irregular, y sumar estos dos datos que les dije, el diámetro de la pupila y el diámetro horizontal de iris visible, y agregarle simplemente la adición a la mejor visión de lejos que consigan, y nuestro laboratorio va a diseñar las lentes mini esclerales multifocales para su paciente. El apoyo escleral le va a conferir una gran estabilidad a la lente porque es posible centrar exactamente y alinear el centro pupilar con el eje visual del paciente, debido a que podemos customizar el apoyo. Aún en escleras muy irregulares podemos hacer que el apoyo personalizado haga que la lente asiente en los 4 puntos cardinales de apoyo en forma pareja y regular, logrando confort y centrado. El confort es inigualable también sobre lentes blandas incluso, debido a que hay pacientes con problemas de enfermedad de superficie ocular, debido a una deficiencia de su film lagrimal o una deficiencia en la capa acuosa de la lágrima que producen ojo seco, y con esto algunas patologías epiteliales que hacen prácticamente imposible se adapten a una lente de contacto blanda. El lente escleral, como conocemos, es una lente rígida, permeable al gas, tiene mayor durabilidad, mayor resistencia a los depósitos, es más fácil de cuidar y además encierra un reservorio de líquido que protege a la córnea con casos de epiteliopatías, mini lesiones, microtraumatismos, irritación ocular, picazón tan clásica en los pacientes de queratocono y en los pacientes que tengan una superficie ocular desestabilizada por el ojo seco, simplemente porque haga un deporte o porque trabaje mucho al aire libre. Entonces, este tipo de lente provee desde el inicio un confort inigualable que prolonga las horas de uso del paciente y evita las deserciones.
En alguna otra charla he indicado que más del 52% de los pacientes que desertan del uso de lentes de contacto lo hacen debido al disconfort. Ahora, si yo tengo una lente multifocal que además sea apta para córneas irregulares, entonces tengo cubiertos prácticamente el 95% de mis pacientes sin ningún problema, y eso hace que todos quienes superamos los 40 años tengamos que tenemos dificultad para ver de cerca, podemos encontrar en estos diseños la solución real que necesitábamos. Para esto entonces les voy a mostrar un par de casos clínicos que son emblemáticos en cuanto a lo que tiene que ver con las soluciones, porque estos pacientes ya vienen usando lentes de contacto hace mucho tiempo y lo hicieron en su época que no eran plebitas. Por el caso de Juan, que es un hombre de 54 años, que como añadidura a su córnea irregular producida por una cicatriz, es profesional de golf, me puso en la situación de pensar en un sistema óptico que le permitiera mirar con nitidez el otro green, que está a unas 350, 400 yardas, poder mirar la tarjeta donde anotan los puntos a 35 centímetros y poder además mirar con facilidad todo lo que sucede dentro del green, que es desde el golpe a la pelota, que lo tiene 1,60 m, y el hoyo, el agujero donde tiene que meter esa pelotita, que a veces está a una distancia que varía entre 1 metro, 1,5 metros o 2,5 metros. Entonces, yo inicialmente le había sugerido colocar una lente escleral para lejos, solamente en el ojo de la cicatriz, y le hice una monovisión con una lente escleral para córnea regular en el ojo de la córnea regular en el ojo derecho. Pero a él esa incomodidad de la monovisión con la zona intermedia borrosa no le era muy satisfactorio, y Medifacos construyó las primeras lentes multifocales para Juan, que le produjeron todas las satisfacciones que él estaba esperando. Voy a graficar acá qué es lo que pasa realmente con el cuerpo de un golfista. No solamente que tiene distintas distintas distancias en los objetos que está mirando, sino que también posiciona el cuerpo de manera diferente, haciendo variables los focos de visión. En esta foto justamente está el señor Jiménez, que es profesional de golf. Tomé prestada esta foto para mostrar cómo al momento del impacto y del swing, el cuerpo cambia de posición, bajando casi 35 centímetros la posición de la mirada del cuerpo erguido a el cuerpo agachado al movimiento del swing. Juan me estaba diciendo que, siendo profesional de golf, él necesita ver binocularmente con precisión en las 3 distancias para que eso no le quite rendimiento en su handicap. Así que bueno, empezamos las pruebas adaptando en 2 etapas. Primero me ocupé de su ojo derecho, córnea regular de más 1,25, y pusimos una lente Optimum XC, que fíjense, le tuvimos que proveer al fabricante el diámetro horizontal de divisible de 11,5 milímetros, una córnea grande, pero al modificar la zona óptica de la lente aún en 15 milímetros totales no tenía un toque de limbo. Fíjense lo impecable que está la imagen frontal. Al hacer la sección óptica, el clearance escasa 100 micras, parejas de limbo a limbo, una preciosura, paciente con 10 décimas en lejos, y le tuvimos que hacer una edición multifocal de más 250 para que pudiera enfocar en todas las distancias. El ojo
irregular era más complejo, pero desnudemos acá los diseños que tenemos de las lentes disponibles. Una, como les mostré, Optimum XC para córnea regular, tiene su curva base central totalmente esférica y tiene una terminación multiasférica para que se apoye en la esclera de acuerdo a las características corneales que conocemos, prólatas, que son más curvas en el centro que en la periferia, y la lente entonces puede regular también su apoyo. En el caso de esclera SG, lente para córnea irregular, la zona central responde a la curva base de la lente, pero las zonas intermedias de la córnea, la zona limbar y la zona de apoyo son independientes entre sí y pueden ser modificadas. Eso fue muy bueno para el caso de este ojo de Juan, donde tuvimos que hacer no solamente una lente final muy curva por su patología de la cicatriz, que generaba una altura sagital elevada en la zona superior, sino que en la zona central el clearance era excesivo y pudimos pedir una reducción de sagita para acercarnos más al centro pupilar y que esto le brindará una agudeza visual más estable. Otra característica de Juan es que tiene una pinguécula y eso hacía que tuviéramos que modificar en la parte no solamente central, reducción de la ságita, sino en la zona intermedia de la córnea y limbar, pidiendo en un sector una modificación, una elevación que fue de 250 micras para que la pinguécula no tuviera presión y eso hiciera que la performance de apoyo fuera pareja en el caso de Juan, y por supuesto la hicimos multifocal, lo mismo que el otro ojo, con una adición de más 250. Esto puso a que este paciente con requerimientos de alto rendimiento visual, porque es un profesional deportista de alto rendimiento deportivo profesional, puede ver tanto en lejos, intermedia y cerca en forma binocular. Entonces no le quitamos tampoco para sus otras actividades estas posibilidades y eliminamos esa zona borrosa de intermedia, dándole una gran profundidad de foco, que es lo que se persigue con este tipo de lentes. Ahora veamos el otro caso. Este caso, un paciente femenino de 42 años, su presbicia es incipiente, pero como es empleada administrativa y tiene que leer mucho y en ocasiones con letras muy pequeñitas, tenía dificultad para ver de cerca y de enfocar bien la pantalla de la computadora cuando trabajaba muchas horas, debido a que es una paciente que viene de un par de cirugías con queratocono en ambos ojos, anillo intracorneal en uno de sus ojos, en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo una cicatriz que produce más irregularidad por generar una retirada del anillo intracorneal que tenía colocado y una sutura. A nosotros nos llegó el caso con una córnea entonces oblata, producida por el anillo, mucho más chata en el centro que en la periferia, aparte muy irregular. Fíjense la topografía que nos muestra que las alturas sagitales entre la zona más plana y la más alta son muy variables, y en el ojo izquierdo se ve perfectamente la protrusión, un astigmatismo muy elevado y un queratocono avanzado ya con una cicatriz corneal producto de haber tenido que retirar el anillo, una alta miopía y una agudeza visual, sobre todo en lejos, bastante pobre. 20-40 para el ojo derecho, 20-80 en el ojo izquierdo. Entonces, al colocarle lentes esclerales para córnea irregular, en lejos mejoró muchísimo su visión, pero en cerca no podía terminar de acomodar. Esto nos hizo pensar en unas lentes multifocales. Previo a esto, como les dije, utilizamos la misma caja de pruebas esclera SG que utilizamos para córnea irregular en visión lejana. Hicimos la prueba, nos dimos cuenta que para saltear las
distintas irregularidades de la córnea oblata, había que elevar mucho la altura sagital, pero que en el centro, fíjense en la foto muestra que en la parte central está muy elevado, hay mucho clearance. Fíjense que en la parte superior no es tanto, por lo tanto queríamos evaluar justamente con una tomografía de coherencia óptica, como lo hicimos, ahí se ve el anillo, la diferencia de alturas que había en cada zona para poder personalizarla. ¿Qué decidimos hacer entonces? Pedimos una lente esclera SG que no tiene una curva base muy pronunciada, con una altura sagital de 4,61, pero que pedimos una reducción de sagita en la zona central. ¿Pero de qué manera? Ya no como lo hicimos en el caso de Juan, donde no modificamos la curva base, sino que simplemente pedimos una reducción de sagita en la parte central, sino que en este caso, contando con una córnea oblata, hicimos una lente de geometría revertida que responde también a la córnea oblata. Entonces, pudimos personalizar este ojo con una lente que cambiábamos la curva base, nos acercábamos más en la zona central y podíamos elevar la zona intermedia de la córnea, donde estaba el anillo, de una manera muchísimo más anatómica. Fíjense cómo quedó entonces. Allí se ve en la foto perfectamente el anillo, y cuando hacemos el corte de la sección óptica para ver el clearance, pasamos sobre el anillo y el clearance con este diseño quedó muy parejo de punta a punta en la zona más crítica de esta córnea. Pedimos entonces para el ojo izquierdo una lente bien alta, porque al no tener el anillo su queratocono avanzado se muestra en toda su plenitud. Ya la sagita elegida es de más de 5.000 micras, y tuvimos que pedir una pequeña reducción de sagita en la zona central para acercarla a la córnea debido a la parte donde estaba la cicatriz post-anillo, y entonces mejorar la agudeza visual de la paciente. Con la graduación ya puesta en lejos y habiendo mejorado la performance de ambos ojos por una lente hecha absolutamente a medida, nos faltaba simplemente agregarle un +1, que con eso solucionamos la visión de cerca bien cómoda y la multifocalidad que le permitía a esta paciente desarrollar todas las áreas de su trabajo y de su vida social y su vida diaria con comodidad. Realmente que la tecnología nos permita poder hacer un lente altamente personalizado en multifocal nos pone en el conocimiento que esta lente puede ser utilizada para la mayoría de nuestros pacientes, quedando un porcentaje muy pequeño de pacientes donde las córneas están descompensadas y elegimos poner lentes esclerales como tratamiento terapéutico, y una vez recuperadas estas córneas podemos ocuparnos de la función visual. Pero en los pacientes donde la función visual simplemente está disminuida por las ametropías o las irregularidades de la córnea, optamos tanto en pacientes con córnea regular o con córnea irregular, o combinando ambos, como el caso de Juan, en poder optar por una lente personalizada multifocal. Yo creo que ya corriendo tienen que ir a interiorizarse en sus ficheros y ver cuántos pacientes tienen adaptados con lentes esclerales, a los cuales pueden ofrecerle la opción de una multifocalidad, ya que no necesitan invertir en una nueva caja de prueba. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. Medifacus a lo largo de 50 años innovó mucho, trajo muchos recursos, estudios, vídeos, playlists con materiales fantásticos, casos, discusiones, tanto quirúrgicas cuanto de lentes de contacto. Entonces tenemos un portafolio gigante de cursos, webinars, adentro del site de Medifacus, donde ustedes podrán accesar a través de este QR code. Acesse con tu teléfono, saque una foto de este QR code para que usted pueda tener acceso a todo material, portugués, inglés o español, a donde va
a tener conceptos de la más nueva tecnología de lentes de contacto especiales del mundo. Juntamente con toda tecnología de lentes que tenemos, estamos también en casi todos los vehículos de comunicación y medias sociales. O sea, estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos también un canal importantísimo en YouTube de Medifacus. Y tenemos aplicativos quirúrgicos o, en breve, ya también algunos aplicativos que son estudios que estamos haciendo para lentes personalizadas sin caja de prueba. Medifacus. Siempre en una visión de buscar lo mejor para sus clientes y el pacientes del mundo. La visión de nosotros es aprimorar y mejorar la visión de la población mundial. Gracias a CLES por la invitación, por estarmos en un momento tan fantástico de estudios y conocimiento como de este evento. Espero ustedes en breve en Brasil para juntos conocer una fábrica de 50 años de historia. Un gustazo.